Señor amado, delante de tu presencia colocamos este tiempo. Te pedimos que limpies nuestra mente, que prepares nuestro corazón y que abras nuestros ojos espirituales para entender la hora que estamos viviendo. No queremos acercarnos a tu palabra con curiosidad vacía, ni con temor desordenado, ni con una actitud superficial. Queremos acercarnos con reverencia, con hambre de verdad y con el deseo sincero de obedecer. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Despierta lo que se ha dormido en nosotros, fortalece lo que se ha debilitado y corrige aquello que se ha desviado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy necesitamos hablar de una verdad que muchos prefieren evitar. La vida no puede vivirse como si el mundo fuera a seguir igual para siempre. La Biblia nunca nos llamó a vivir distraídos. Nunca nos llamó a dormir espiritualmente, mientras las señales se multiplican alrededor de nosotros. Dios no reveló las profecías para entretener a los curiosos, sino para preparar a los fieles. No nos dio su palabra para que juguemos a adivinar fechas, sino para que aprendamos a discernir los tiempos, a ordenar nuestra casa, a examinar nuestro corazón y a caminar con una fe más despierta. Cuando uno lee el libro de Daniel, especialmente los capítulos finales, se da cuenta de que hay mensajes que no fueron escritos solamente para la época de Daniel. Hay palabras que quedaron como selladas, guardadas para una generación futura. Daniel recibió visiones profundas, recibió revelación sobre reinos, conflictos, angustias y acontecimientos que superarían la comprensión inmediata de su tiempo. Él mismo no entendía todo lo que veía. Sin embargo, obedeció. Escribió lo que Dios le mostró y dejó ese testimonio para que, llegado el tiempo adecuado, los entendidos pudieran comprender. Eso nos enseña algo muy importante. Hay cosas que Dios revela antes de que sucedan, no para producir orgullo en el que cree saber, sino para producir humildad en el que entiende que Dios gobierna la historia. La profecía bíblica no es un espectáculo, es una alarma santa. Es una luz encendida en medio de una noche que se vuelve más densa. Es la voz de Dios diciendo: despierta, mira, vuelve, prepara tu corazón, porque todo lo que parecía lejano puede acercarse en un abrir y cerrar de ojos. Daniel capítulo 12 habla de un tiempo de angustia, de un tiempo como no lo ha habido desde que existen las naciones. Habla también de liberación, de resurrección, de juicio, de entendimiento y de purificación. No es un capítulo fácil, pero sí es un capítulo necesario. Allí vemos que el final de la historia no será simplemente una crisis política, ni un cambio económico, ni una guerra más entre muchas guerras. Será una sacudida espiritual, un momento en el que la humanidad verá que no puede escapar de Dios, que no puede construir su futuro ignorando al Creador, que no puede desafiar eternamente al Santo de Israel. El problema de nuestra generación es que ha aprendido a tener mucha información y muy poca comprensión. Daniel anunció que muchos correrían de un lado a otro y que el conocimiento aumentaría. Eso describe con una precisión impresionante el mundo actual. La gente corre, viaja, se mueve, consume noticias, recibe mensajes, mira pantallas, escucha opiniones, compara versiones, comparte rumores. Aún así, muchas veces no entiende nada. Hay más datos que nunca, pero menos discernimiento. Hay más comunicación que nunca, pero menos sabiduría. Hay más velocidad que nunca, pero menos profundidad. El mundo está lleno de voces, pero no todas las voces vienen de Dios. Por eso el creyente no puede interpretar la realidad solamente por lo que dice la televisión, por lo que dicen los periódicos, por lo que dicen las redes sociales, o por lo que opina la mayoría. Los medios pueden informar, pero también pueden confundir. Pueden mostrar una parte del cuadro, pero casi nunca muestran el fondo espiritual. Pueden hablar de tropas, fronteras, alianzas, gobiernos, sanciones, crisis y guerras, pero no pueden explicar por sí solos el movimiento profético que hay detrás de la historia. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Para eso necesitamos un corazón sensible. Para eso necesitamos mirar más arriba. La historia humana no avanza sin control. Las naciones no se levantan por accidente. Los imperios no aparecen por casualidad. Las alianzas no se forman solamente porque unos políticos lo deciden. Dios sigue sentado en el trono. Él permite, detiene, levanta, derriba, expone y juzga. El hombre cree que maneja la historia, pero la historia está en las manos de Dios.
Los reyes, los presidentes, los generales y los poderosos pueden hacer planes. Pero hay un límite que no pueden cruzar si Dios no lo permite. Cuando observamos el panorama mundial, vemos cómo naciones que antes parecían distantes empiezan a acercarse. Vemos cómo intereses políticos, militares, religiosos y económicos se mezclan. Vemos cómo conflictos antiguos resurgen. Vemos cómo regiones mencionadas en las Escrituras vuelven a ocupar el centro de las noticias. Y aunque no debemos caer en sensacionalismo, tampoco debemos vivir como si nada estuviera pasando. La madurez espiritual consiste en no dejarse llevar por el pánico, pero tampoco por la indiferencia. Uno de los puntos que más llama la atención en la profecía bíblica es el lugar de Israel en los últimos tiempos. A lo largo de la historia, Israel ha sido perseguido, atacado, dispersado y odiado. Sin embargo, continúa existiendo. Eso por sí solo ya es una señal del pacto de Dios. No se puede entender la profecía ignorando a Israel. No se puede leer a Daniel, Ezequiel, Zacarías, Joel o Apocalipsis como si Jerusalén fuera un detalle secundario. La tierra, la ciudad, el pueblo y las promesas siguen teniendo un peso profético enorme. Las Escrituras muestran que, al final, Israel llegará a un punto de profunda soledad. No podrá confiar plenamente en las potencias. No podrá descansar en alianzas humanas. No encontrará seguridad definitiva en tratados, ejércitos o estrategias. Será llevado a mirar hacia arriba. Y esa es también una lección para nosotros. Muchas veces, Dios permite que se caigan los apoyos humanos para enseñarnos a depender de Él. Cuando todo lo de abajo tiembla, el creyente aprende a levantar la mirada al cielo. El arca de Noé tenía una dirección clara, hacia arriba. Noé no gobernaba el arca con un timón humano. No estaba navegando por intuición ni por habilidad propia. Dios cerró la puerta. Dios sostuvo el arca, y Dios la llevó a destino. En tiempos de juicio, la salvación no está en la fuerza del hombre, sino en la obediencia a Dios. De la misma manera, en los días que vivimos, nuestra seguridad no está en controlar todos los acontecimientos, sino en estar dentro de la voluntad del Señor. Ezequiel 38 y 39 presentan una escena impresionante. Una coalición de naciones que se levanta contra Israel. Allí aparecen nombres antiguos, pueblos y regiones que requieren estudio, paciencia y cuidado, pero el mensaje central es claro. Llegará un momento en que fuerzas poderosas vendrán contra la tierra de Israel, y Dios mismo intervendrá para mostrar su gloria. No será simplemente una victoria militar. Será una demostración divina. Dios no permitirá que su nombre sea borrado ni que su pacto sea anulado. Las naciones descubrirán que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es una idea religiosa, sino el Dios vivo. Zacarías 14 también habla de un día decisivo, de una confrontación alrededor de Jerusalén, de un momento en que el Señor saldrá a pelear. Esta imagen es fuerte, solemne y estremecedora. Nos recuerda que la paciencia de Dios no significa ausencia de juicio. Dios es misericordioso, pero no es indiferente. Dios es lento para la ira, pero no renuncia a la justicia. Puede soportar durante generaciones la arrogancia humana, pero llega un día en que el orgullo de las naciones se encuentra con la santidad del Señor. Ahora bien, al hablar de estas cosas, debemos tener cuidado con dos extremos. El primer extremo es la burla. Hay gente que escucha sobre profecía, sobre los últimos tiempos, sobre el regreso de Cristo, y se ríe. Dice, eso siempre se ha dicho. Todo sigue igual. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido crisis. Esa actitud no es nueva. La Biblia ya advirtió que en los últimos días aparecerían burladores, personas que menospreciarían la promesa de la venida del Señor. Pero el hecho de que muchos se burlen no cambia la verdad. El segundo extremo es el fanatismo. Hay personas que quieren poner fechas, identificar cada noticia con un versículo, señalar nombres sin sabiduría, asustar a la gente o construir una espiritualidad basada solamente en conspiraciones. Eso tampoco viene de Dios. Jesús no nos llamó a vivir en histeria, sino en vigilancia. No dijo, entren en pánico, sino, velad. No dijo, abandonen sus responsabilidades, sino, sean fieles. No dijo, adivinen el día y la hora, sino,
Estén preparados. Prepararse para el final no significa venderlo todo, esconderse, vivir con miedo o desconectarse de la vida cotidiana. Prepararse para el final significa vivir en santidad. Significa perdonar mientras hay tiempo. Significa dejar el pecado que hemos tolerado. Significa arreglar cuentas pendientes. Significa predicar el Evangelio. Significa amar a la familia. Significa orar con más seriedad. Significa servir con más fidelidad. Significa entender que cada día es una oportunidad de obedecer. Muchos están preocupados por saber quién es el anticristo, pero no se preocupan por parecerse a Cristo. Muchos quieren descifrar todos los símbolos del Apocalipsis, pero no quieren obedecer las palabras simples de Jesús. Muchos discuten sobre profecía, pero no oran. Muchos hablan de los últimos tiempos, pero viven como si la eternidad no existiera. Esa contradicción es peligrosa. El estudio bíblico que no produce arrepentimiento se convierte en orgullo. La profecía que no produce santidad se convierte en entretenimiento. Daniel dice que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán actuando impíamente. Esto es profundo. La misma presión que purifica a unos endurece a otros. La misma crisis que despierta a unos adormece más a otros. La misma palabra que quebranta a unos molesta a otros. No todos reaccionan igual ante la voz de Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué está produciendo en mí lo que estoy viendo? ¿Me está llevando a buscar más al Señor o solamente a hablar más de noticias? ¿Me está llevando a amar más a Cristo o solamente a tener más opiniones? El mundo islámico, las tensiones en Medio Oriente, los conflictos entre grupos, las alianzas entre naciones, la situación de Siria, la sombra de Rusia, el peso de Irán, la fragilidad de Europa, la posición de Estados Unidos, la presión sobre Israel y el interés de grandes potencias por regiones estratégicas son temas complejos. No se pueden reducir a una frase. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, sí podemos afirmar algo. La historia se está moviendo hacia un desenlace en el que Jerusalén y la tierra de Israel tendrán un papel central. Lo que para muchos analistas es geopolítica, para la Escritura también es profecía. Pero no olvidemos algo. Dios no nos revela estas cosas para alimentar odio contra pueblos o naciones. El cristiano no está llamado a odiar a los árabes, a los persas, a los rusos, a los europeos, a los judíos o a ningún grupo humano. El Evangelio nos llama a orar por todos, a predicar a todos y a recordar que Cristo murió por personas de toda lengua, tribu y nación. La profecía bíblica no justifica racismo, desprecio ni crueldad. Al contrario, nos recuerda que el juicio viene y que por eso mismo la misión es urgente. Si creemos que el tiempo se acorta, debemos amar más, orar más y anunciar más. También debemos discernir el papel de la religión en los últimos tiempos. Apocalipsis muestra sincera final. Habrá una mezcla peligrosa entre poder político, poder económico y poder religioso. Cuando la religión deja de ser fidelidad a Dios y se convierte en instrumento de influencia, se vuelve peligrosa. Cuando la fe busca agradar a todos al costo de negar la verdad, se vuelve una máscara. Cuando los líderes espirituales prefieren aplausos humanos antes que obediencia a la palabra, se abre la puerta al engaño. La verdadera iglesia no está llamada a caerle bien al mundo, está llamada a ser luz, y la luz, a veces, incomoda. La iglesia debe amar al mundo en el sentido de predicarle salvación, pero no debe enamorarse del sistema del mundo. Debe tender la mano al pecador, pero no debe negociar la verdad. Debe tener compasión, pero no debe llamar bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Debe ser humilde, pero no silenciosa. Debe ser misericordiosa, pero no cobarde. Vivimos en una época donde la presión por la aceptación es enorme. Se quiere una fe sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, un evangelio sin santidad, una iglesia sin doctrina y un Cristo sin señorío. Pero ese no es el evangelio bíblico. Jesús no vino solamente a inspirarnos, vino a salvarnos. No vino solamente a mejorar nuestra autoestima, vino a rescatarnos del pecado. No vino solamente a darnos palabras bonitas, vino a llamarnos a tomar la cruz y seguirlo. Por eso, cuando hablamos del fin, no debemos hablar solamente de guerras externas, también debemos hablar de la guerra interna.
Hay una batalla por el corazón. Hay una batalla por la mente. Hay una batalla por la familia. Hay una batalla por la pureza. Hay una batalla por la oración. Hay una batalla por la verdad. El enemigo quiere que estemos ocupados en todo menos en lo esencial. Quiere que sepamos mucho de noticias y poco de escritura. Quiere que tengamos opiniones fuertes y convicciones débiles. Quiere que discutamos de profecía, pero no vivamos preparados. Prepararse comienza con arrepentimiento. No hay preparación sin volver a Dios. Podemos tener mapas proféticos, cronologías, estudios, notas, comentarios y gráficos, pero si el corazón sigue lejos del Señor, no estamos preparados. La preparación verdadera empieza cuando uno se humilla y dice: Señor, examíname. Muéstrame lo que no está bien. Limpia mi vida. Ordena mis prioridades. Quita de mí lo que me está enfriando. Devuélveme el primer amor. Prepararse también significa aprender a escuchar. Dios habla por su palabra. Habla por su espíritu. Habla por las circunstancias. Habla por advertencias. Habla por la creación. Y habla por medio de siervos que llaman al pueblo a despertar. Pero una cosa es que Dios hable. Y otra cosa es que nosotros prestemos atención. El ruido de la vida puede apagar la sensibilidad espiritual. Uno puede estar rodeado de señales y no ver nada, porque el corazón está endurecido. Uno puede escuchar sermones y no cambiar, porque escucha con la mente pero no con el espíritu. Génesis enseña que Dios puso lumbreras en los cielos para marcar tiempos, días, años y señales. Salmos declara que los cielos anuncian la gloria de Dios. Esto no significa que debamos caer en astrología, superstición o prácticas prohibidas. Significa que la creación misma testifica que hay un creador, que el universo no está mudo, que los tiempos tienen un orden, y que Dios puede usar incluso el cielo para recordar al hombre su pequeñez. El sol, la luna y las estrellas no son dioses, son creación de Dios. No se adoran, pero sí pueden recordarnos que el Dios que los creó gobierna sobre todo. Cada generación tiene señales que la confrontan. La generación de Noé tuvo el anuncio del diluvio. La generación de Jesús vio la señal de su muerte y resurrección. La nuestra ve un aumento de conocimiento, una aceleración global, una confusión moral profunda, guerras y rumores de guerras, presión sobre Israel, expansión de engaños espirituales, enfriamiento del amor, religiosidad sin santidad y una humanidad que corre hacia adelante sin preguntarse hacia dónde va. No necesitamos manipular las escrituras para reconocer que vivimos tiempos serios. Pero la pregunta más importante no es solamente ¿qué está pasando en el mundo? La pregunta más importante es ¿qué está pasando en mi alma? Porque puedo observar la crisis mundial y seguir espiritualmente muerto. Puedo reconocer señales externas y seguir ignorando señales internas. Puedo decir que Cristo viene pronto y al mismo tiempo vivir sin comunión con Él. Eso sería una tragedia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tu oración está viva o se volvió una costumbre fría? ¿La palabra todavía te corrige o ya solamente la usas para confirmar lo que quieres pensar? ¿Hay pecado escondido que necesitas confesar? ¿Hay resentimiento que necesitas soltar? ¿Hay orgullo que necesitas rendir? ¿Hay una llamada de Dios que has pospuesto? ¿Hay alguien a quien necesitas pedir perdón? ¿Hay una obediencia que sigues retrasando? El tiempo de prepararse no es mañana, es hoy. Jesús contó parábolas sobre siervos que debían estar listos, sobre vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, sobre talentos que debían administrarse, sobre un dueño que vuelve cuando no lo esperan. Todas esas enseñanzas apuntan a una vida vigilante. La vigilancia no es pasividad, es fidelidad activa. Es vivir cada día como alguien que sabe que su Señor puede venir. Es trabajar, amar, servir, sembrar, predicar, estudiar, criar, perdonar y perseverar con una conciencia eterna. Hay quienes, al escuchar sobre los últimos tiempos, se paralizan. Dicen, si todo se va a poner peor, ¿para qué esforzarme? Esa no es una actitud bíblica, precisamente porque el tiempo es breve. Debemos ser más fieles, precisamente porque la noche avanza, la luz debe brillar más, precisamente porque el engaño aumenta, la verdad debe proclamarse con más claridad. Precisamente porque muchos se enfrían, nosotros debemos avivar el fuego del Espíritu en nuestra vida. La preparación incluye la familia.
No podemos hablar del fin y descuidar nuestra casa. Padres, enseñen a sus hijos a orar. No les den solamente tecnología, entretenimiento y estudios. Tenles fundamento espiritual. Háblenles de Cristo. Muéstrenles con su ejemplo que Dios es real. No esperen que la iglesia haga en 2 horas lo que ustedes no hacen durante la semana. Madres, padres, abuelos, hermanos mayores. Este es tiempo de levantar altares en el hogar. Una familia que ora no es una familia perfecta, pero es una familia que reconoce de dónde viene su ayuda. La preparación incluye la mente. No entregues tu pensamiento a cualquier voz. No todo lo que se comparte con emoción es verdad. No todo lo que parece espiritual viene del Espíritu Santo. No todo el que menciona a Dios habla de parte de Dios. La palabra debe ser el filtro. Examina, ora, estudia. No vivas alimentado por miedo. El miedo puede llevar a decisiones equivocadas, pero la fe produce firmeza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La preparación incluye la iglesia. Este no es tiempo de dividirnos por cosas pequeñas. No es tiempo de competir, de criticar por costumbre o de vivir ofendidos. Es tiempo de edificar, es tiempo de restaurar, es tiempo de servir. Es tiempo de volver al altar. Una iglesia preparada no es la que tiene el edificio más grande, sino la que guarda la verdad. No es la que entretiene mejor, sino la que ora de verdad. No es la que busca aprobación humana, sino la que permanece fiel a Cristo aunque el mundo no la aplauda. La preparación incluye la misión. Si creemos que Cristo viene, no podemos guardar silencio. Hay personas cerca de nosotros que no conocen al Señor. Hay vecinos, amigos, compañeros, familiares y conocidos que necesitan escuchar el Evangelio. No todos aceptarán, pero todos necesitan una oportunidad. A veces pedimos señales espectaculares, pero ignoramos la señal diaria de personas que se pierden sin esperanza. El amor de Cristo debe movernos a hablar. No con arrogancia, no con condenación fría, sino con lágrimas, verdad y compasión. También debemos prepararnos para perseverar. La Biblia no promete que la vida cristiana será fácil. Promete presencia, gracia, fortaleza y victoria final. Habrá presión, habrá burla, habrá confusión, habrá tentación. Habrá momentos en que seguir a Cristo costará más. Pero el que persevera no persevera porque sea fuerte en sí mismo, sino porque está sostenido por Dios. La fidelidad no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia diaria del Señor. Cuando Daniel recibió revelación, no se volvió arrogante. Se humilló, oró, ayunó, buscó a Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Cuanto más entendemos la seriedad de los tiempos, más debemos doblar rodillas. La profecía entendida correctamente nos lleva a la adoración. Nos hace decir, Señor, tú eres soberano. Tú conoces el fin desde el principio. Tú no has perdido el control. Tú cumplirás tu palabra. Y al mismo tiempo nos hace decir, ten misericordia de mí. Hazme fiel. No permitas que me duerma. No debemos olvidar que el centro de toda profecía no es la guerra, ni el anticristo, ni las naciones, ni los conflictos, ni las señales. El centro es Cristo. Él es el Rey que viene. Él es el Cordero que fue inmolado y el León que reinará. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Si estudiamos el final sin mirar a Cristo, perdemos el propósito. La esperanza cristiana no está en escapar del miedo, sino en encontrarnos con nuestro Salvador. No esperamos simplemente el fin del mundo, esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Por eso, aun cuando el mensaje sea serio, no debe terminar en desesperación. El creyente no vive con la cabeza agachada, como si todo estuviera perdido. Vive con sobriedad, pero también con esperanza. El mundo puede temblar, pero Cristo permanece. Las naciones pueden alborotarse, pero Dios reina. Los sistemas pueden caer, pero el reino de Dios no será destruido. Las sombras pueden crecer, pero la luz de Cristo no se apaga. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, volver a la palabra. No leas la Biblia solamente cuando tengas problemas. Haz de la Escritura tu alimento diario. Lee Daniel, Ezequiel, Zacarías, Joel,
Mateo 24, las cartas apostólicas y Apocalipsis, pero léelos con oración, con humildad y con equilibrio. No leas para presumir conocimiento, lee para obedecer. Segundo, fortalece tu vida de oración. Una iglesia que no ora no está preparada. Un creyente que no ora se vuelve vulnerable. La oración no es una actividad secundaria, es respiración espiritual. Ora por tu vida, por tu familia, por Israel, por las naciones, por los perdidos, por la iglesia perseguida, por los gobernantes, por sabiduría y por santidad. Ora cuando entiendas y ora cuando no entiendas. Ora cuando tengas fuerzas y ora cuando te sientas débil. Tercero, limpia tu casa espiritual. No guardes basura en el corazón. No alimentes pecado secreto. No juegues con la oscuridad. No digas, después cambiaré. El después es una trampa cuando Dios está llamando hoy. Si el Espíritu Santo te muestra algo, responde. No endurezcas tu corazón. Dios no revela para condenar al que se arrepiente, sino para restaurarlo. Cuarto, vive con prioridades eternas. No todo merece tu ansiedad. No todo merece tu tiempo. No todo merece tu energía. Hay cosas que parecen urgentes, pero no son importantes. Y hay cosas eternas que descuidamos, porque no hacen ruido. Invierte en lo que permanece. La comunión con Dios, la familia, el servicio, la verdad, la generosidad, el amor, la obediencia. Quinto, no pierdas la paz. Jesús dijo que habría acontecimientos que sacudirían a la humanidad. Pero también dijo que sus discípulos no debían vivir dominados por el temor. La paz de Cristo no depende de que las noticias sean buenas. Depende de que Él está con nosotros. No permitas que el enemigo robe tu descanso. Informa tu mente, pero guarda tu corazón. Mira las noticias, si es necesario, pero mira más la palabra. Escucha análisis si te ayudan, pero escucha más la voz del pastor. Sexto, comparte el Evangelio. No basta con decir que el tiempo se acaba. Hay que actuar como si realmente lo creyéramos. Habla de Cristo. Invita a otros a buscar a Dios. Ora por oportunidades. Vive de tal manera que tu vida confirme tus palabras. El Evangelio no es una teoría sobre el futuro. Es poder de Dios para salvación hoy. Y séptimo, levanta la mirada. Este mundo no es nuestro hogar definitivo. Somos peregrinos. Estamos de paso. Trabajamos aquí. Amamos aquí. Servimos aquí. Sufrimos aquí. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando el mundo se vuelve inestable, el creyente recuerda que su fundamento no está en la tierra. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra esperanza no se derrumba, porque no depende de los gobiernos, ni de las economías, ni de las alianzas humanas. Amado hermano, amada hermana, no duermas. No te acostumbres a la oscuridad. No permitas que la rutina apague tu discernimiento. No vivas como si tuvieras tiempo infinito. La vida es breve, la eternidad es real y Cristo viene. Tal vez no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que debemos estar listos. Y estar listo no es tener todas las respuestas, sino pertenecerle por completo al Señor. Hoy es un buen día para decir, Señor, despiértame. Hoy es un buen día para volver al altar. Hoy es un buen día para pedir perdón. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Hoy es un buen día para dejar la tibieza. Hoy es un buen día para abrir la Biblia que estaba cerrada. Hoy es un buen día para doblar rodillas. Hoy es un buen día para decir, mi casa y yo serviremos al Señor. No esperes a que el mundo esté más oscuro para buscar la luz. No esperes a que la crisis golpee tu puerta para tomarte en serio la fe. No esperes a perderlo todo para descubrir que Cristo era lo único indispensable. La misericordia de Dios te llama ahora. La gracia de Dios te alcanza ahora. La voz de Dios te despierta ahora. Señor, en este momento reconocemos que necesitamos tu ayuda. Hemos vivido muchas veces distraídos, preocupados por cosas pasajeras, cargados de ansiedad, llenos de ruido y faltos de oración. Perdónanos. Limpia nuestro corazón. Devuélvenos el hambre por tu palabra. Danos discernimiento para entender los tiempos sin caer en miedo ni en soberbia. Danos amor por las almas. Danos firmeza para permanecer. Danos humildad para obedecer. Guarda a nuestras familias, fortalece a tu iglesia y prepara a tu pueblo. Te pedimos que, mientras el mundo corre de un lado a otro, nosotros aprendamos a caminar contigo.
Mientras muchos se confunden, nosotros permanezcamos en tu verdad. Mientras muchos se enfrían, nosotros seamos encendidos por tu Espíritu. Mientras las naciones tiemblan, nosotros recordemos que tú eres Rey. Y cuando llegue el día de tu manifestación, que no nos encuentre dormidos, sino velando, que no nos encuentre vacíos, sino llenos de fe, que no nos encuentre lejos, sino cerca de tu corazón. Bendice a cada persona que escucha esta palabra. Rompe toda atadura de indiferencia espiritual. Sana el corazón cansado. Levanta al que cayó. Fortalece al que está débil. Consuela al que tiene miedo. Corrige al que se desvió. Y sobre todo, Señor, pon en nosotros una esperanza viva, una esperanza que no depende de este mundo, sino de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque aunque el mundo cambie, tú no cambias. Aunque los reinos se levanten y caigan, tu reino permanece. Aunque la tierra tiemble, tu palabra permanece. Aunque la noche avance, tu luz permanece. Y aunque el hombre se rebele, tu propósito se cumplirá. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.